La especialidad de aparato digestivo es una especialidad muy amplia que abarca todo lo que es el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, junto con el hígado, el páncreas y las vías biliares. El problema intestinal más popular, por decirlo de alguna manera, es el cáncer de colon o los pólipos y el cáncer de colon, que con una buena prevención pues conseguimos identificarlos de manera precoz muy frecuentemente y tratarlos incluso con la propia endoscopia. En el aparato digestivo ha habido una evolución muy importante en los últimos años de los tratamientos según las patologías. El primer gran descubrimiento fue el Helicobacter pylori, como he comentado previamente, curando el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive en el estómago, que es capaz de vivir en el estómago, con el ácido del estómago. Hay una prevalencia del 50 al 60% de la población tiene esa bacteria, pero no todo el mundo que tiene esa bacteria desarrolla úlceras o problemas intestinales, pero cuando tenemos una úlcera y hay Helicobacter pylori, quitando la bacteria, o sea, curando la bacteria, conseguimos curar la úlcera y erradicarla. Eso fue un gran avance en lo que es la patología digestiva. En los problemas de hígado, ya lo he comentado previamente, la hepatitis C, la aparición de estos nuevos tratamientos para tratar la hepatitis C ha supuesto un boom en la medicina, no solo en digestivo, sino yo creo que en la medicina, y ahora prácticamente somos capaces de curar a casi el 100%. Respecto a los temas de intestino, el que más preocupa a la población es el cáncer de colon. Creo que con el cáncer de colon lo que hemos avanzado mucho es en la prevención. Conseguimos detectar de forma precoz con la colonoscopia a muchos pacientes y curarlos en los estadios muy precoces o incluso antes de que lleguen a desarrollar el cáncer, quitando los pólipos. Dentro de lo que es la prevención tenemos de diferentes tipos. Una es la profilaxis primaria, es qué alimentos podemos tomar para prevenir que se desarrollen este tipo de enfermedades, ¿no? Y en esto lo único que podemos recomendar es una buena alimentación y ejercicio, que sirve tanto para el tubo digestivo como para problemas de corazón o pulmón. Luego tenemos la profilaxis secundaria, que es intervenir de una manera para detectar de forma precoz el problema. Y en este caso la detección del cáncer de colon con la sangre oculta en heces, y en el caso de que sea positivo hacer la colonoscopia, creo que está ya bien establecido como que es el método idóneo para poder detectar de forma precoz el cáncer de colon. Y luego tenemos la profilaxis o la prevención terciaria, que es cuando ya hemos tenido un problema, como puede ser pólipos o cáncer de colon. Bueno, pues hay que hacer un seguimiento con endoscopia, ¿no? Cada vez la endoscopia va siendo más precisa, tenemos aparatos mejores, que vemos mejor la mucosa del intestino y somos capaces también de erradicar o de quitar tumores más grandes, ¿no? Sin necesidad de pasar por la cirugía.